Habla a la señora Teresa Morales, quien fue exministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural de Bolivia, además directora de la Unidad de Investigación Financiera UIF, que está con nosotros para hablarnos de lo que está pasando, las previas al Congreso, lo que va a pasar en el Congreso y estos dimes y diretes que se están dando en este momento. La saludo a la señora Teresa Morales. Teresa, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Un gusto en saludarla. Buenas tardes, encantada de estar en el programa, Gonzalo, de nuevo estar con ustedes y saludar a todos los televidentes y oyentes. Quisiéramos conocer en primera instancia, si usted nos puede decir, cuáles van a ser las características de este Congreso que empieza el día 3. ¿Cuánta gente va a asistir dentro, fuera, el tema de la seguridad y luego vamos a los detalles? ¿Le parece? Sí, en general, bueno, el Congreso ha sido convocado según las normas que marca el Estatuto del MAS. Lo primero que hay que explicar y desmentir es lo que dice Luis Arce, lo que dijo el presidente Luis Arce anteayer en su conferencia de prensa o en su diálogo con la prensa, en el sentido de que las organizaciones sociales tendrían 5 personas por campesinos, 5 por Bartolina, 5 por A o por B. Eso es una manera errada de leer, sino malintencionada, puesto que el Congreso va a tener, por un lado, dirigentes que asisten por sector, pero además los campesinos, las bartolinas, los interculturales, los canillitas, los petroleros, los mineros, cada uno entra al Congreso desde su circunscripción. Es decir, la organización ya no es como antes era funcional, decía 100 mineros, 100 campesinos, 100 petroleros, qué sé yo. Ahora se dice 5 de cada sector, de inicio, pero además por cada circunscripción entran 30, 40, 50, lo cual resulta que campesinos y bartolinas entrarán más o menos 600 personas entre los dos, campesinos, bartolinas, entre las dos organizaciones, pero ya separados por circunscripciones y por departamento, campesinos de Potosí, de La Paz, de Oruro, del Beni, etc. Lo mismo con bartolinas. Entonces es un método distinto de convocatoria, pero se convoca al mismo, no exactamente al mismo, matemáticamente al mismo, pero la proporción de los campesinos, obreros, etcétera, sobre todo de campesinos y bartolinas, que es lo que protestan, es mayor, es decir, van a haber por lo menos 600 personas y además es paritario, es decir, mitad de cada delegación es hombre y mitad mujer. A diferencia del anterior Congreso, ¿cuánta gente, a diferencia del anterior Congreso, ha bajado, aumentado, se mantiene el número? Yo no tengo en la cabeza el dato, pero en proporción se mantiene incluso más la presencia indígena campesina que proporcionalmente había en los anteriores eventos. Esto le preguntamos porque el presidente Luis Arce decía, ¿cómo voy a ir a un congreso donde no están los dueños de casa? No está las bartolinas, no están los interculturales, no está la CESUTCB, entonces ¿cómo podría ir yo ahí donde no están? Eso dijo el presidente Luis Arce. Efectivamente, él dice que no está la CESUTCB, porque se refiere a que en el Congreso, que todos conocemos en el Alto, que acabó con una gasificación, huida, etcétera, etcétera, que ha habido realmente grandes problemas en ese Congreso, finalmente han salido electos el equipo, más bien gente que es afín al gobierno de Luis, que se ha autonombrado como los que han salido ganadores en el Congreso, y también gente que no es afín al gobierno, que asistirá a la UCAeñe. Y él dice, bueno, ¿cómo voy a reconocerlos? ¿Cómo voy a ir al Congreso cuando no está la CESUTCB, que es reconocida por el gobierno? Lo interesante de esto es que el ejecutivo de esa CESUTCB, que él dice que está reconocida por el gobierno, es un militante de la UCS, no es un militante del MAS. Y lo mismo con las bartolinas, que también acabó en gasificación, en problemas. Entonces, a punta de gasificación, han logrado dividir las directivas de la CESUTCB y de las bartolinas, con gases, uniformados, con lanzagases, que lanzaban gases de noche en un coliseo. De esa manera han logrado, al final posesionar a una directiva, pero resultó
O sorpresa que los dirigentes que posicionaron a favor de Luis Arce, a favor del gobierno, son militantes de otros partidos. O sea, ¿con qué autoridad moral podría la señora Guillermina Cuño o el dirigente de la CESUD-CB asistir a una reunión del MAS? De hecho, no podría pasar la puerta. El Tribunal Electoral nos exige que se verifique militancia en el órgano electoral, en el padrón. Si este señor no es militante del padrón electoral, no puede pasar la puerta del Congreso. Entonces, mal puede Luis Arce decir que si no están los ejecutivos de las organizaciones, yo no voy. Él, porque es del MAS, sí podrá entrar, pero ni el ejecutivo de la CESUD-CB ni de las Bartolinas van a poder pisar el Congreso, porque el padrón va a decir que están en otros partidos, y en ese coliseo solo entran militantes. El presidente Luis Arce, ¿desde cuándo es militante del MAS? Y yo entiendo que desde 2018, porque creo que es el momento, 2018 me parece, porque es cuando el Tribunal Electoral informatizó el registro. Antes éramos muchos militantes, pero muchos teníamos nuestro carnet, pero no estaba informatizado, se inscribía en libros. Pero a partir de esa fecha todo está bastante regularizado y buena cantidad de nuestro 1.200.000 de militantes está ingresando teóricamente el 2018, porque antes teníamos unos carnetitos simplemente que a veces los libros se registraban, no se registraban, estaba más desordenado, pero al menos debe estar seguramente inscrito el 2018. Señora Teresa Morales, han habido algunos intentos de acercar a Evo Morales y a Luis Arce en este momento de conflicto, pero tras las declaraciones de Álvaro García Linera, que dice que Evo no quiere a esa unidad y prefiere perder antes que estar con Lucho, ¿qué genera eso a las bases? ¿Qué genera eso a la dirigencia del MAS? Esa es la posición de todos, me imagino, ¿no? Prefieren perder que ir con Lucho. No vamos a perder, pero de todas maneras, lo importante aquí es decir que el primero, usted me dice, han habido intentos de que se acerquen. Los primeros en intentar el acercamiento desde el primer día de gobierno ha sido la Dirección Nacional del MAS y Evo Morales. Han tenido reuniones quincenales, reuniones mensuales, reuniones por emergencia en cada mes, a veces 3 veces o 4 veces, en las cuales tanto la Dirección Nacional del MAS como Evo Morales, como presidente del MAS, le han hecho denuncias diciéndole hay corrupción en ABC, denuncias de que hay narcotráfico, que hay un general que está pasando droga, qué sé yo. Y además le han sugerido modificación de 2 ministros, pero ya mucho después, cuando ya se vio que había ministros realmente dañinos. Ninguna de las cosas, ni la más pequeña, ha sido oída por Luis Arce. Algunas veces incluso se han reunido con varios ministros, como ustedes recordarán, creo que fue en Santa Cruz, y también con dirigentes de organizaciones. Han habido 1000 formas distintas, es un decir 1000, pero han habido seguramente 6, 8 formas distintas de organizar reuniones a fin de que se puedan entender entre todos. Sin embargo, Luis no ha aceptado ninguna de las sugerencias, por más pequeña que sea, habiendo, digamos, fracasado rotundamente en el intento de que Luis convocara al partido, porque quien ha ganado el 2019 ha sido el MAS con Luis y David. Paréntesis, señora Morales, un paréntesis. ¿Y hasta cuándo Evo Morales y el MAS de Evo Morales gobernó con Luis Arce? ¿Hasta qué mes? No se gobernó directamente con Luis Arce desde el punto de vista de que Evo no puso ningún ministro ni sugirió. Al inicio, por supuesto, se suponía que las sugerencias de Evo en cuanto a decisiones de política, en cuanto al discurso del primer año, etcétera, supuestamente se oían por parte de Luis, y obviamente como presidente del Estado está en su derecho de tomar en cuenta o no las sugerencias del expresidente. ¿Evo Morales no puso a nadie entonces? ¿Evo Morales ningún ministro? No, ningún ministro. El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, ¿no es cuota de Evo Morales? No, absolutamente la ex viceministra de Deportes, Cielo Beizaga, ¿no es cuota de Evo Morales? Absolutamente el ex procurador no es cuota de Evo Morales. No, las razones por las que cada uno de ellos ha entrado son distintas.
Luis Arce seguramente ha valorado sus condiciones. En el caso de Wilfredo, por ejemplo, por supuesto Wilfredo ha estado muy ligado a Luis y a David porque ha sido el abogado defensor de ambos. Por eso seguramente han debido considerar nombrarlo interinamente, creo que es interinamente en la Procuraduría. La deportista Beizaga también, aunque es nacida en el Chapare, lo ha demostrado ya hace poco, detesta a Evo Morales. Y por último, cualquier otro nombramiento, y él siempre lo dice, yo he tenido muchísimas reuniones con dirigentes y demás, y Evo siempre recalca, yo no me he metido, incluso unos dirigentes le critican eso al presidente, porque pero él dice, a mí me han dejado elegir mis ministros, ni siquiera Álvaro se metía, entonces yo no voy a ser el que se meta. Yo le he recomendado, eso sí, le había recomendado que tenga un equilibrio entre regiones, que haya ministros de todas las regiones y que además tenga un equilibrio entre organizaciones sociales que puedan ser interesantes para algunos de los niveles. Después de eso, no ha gobernado Evo en términos de proponer autoridades. Ha hecho sugerencias, pero prácticamente ninguna sugerencia importante, y sobre todo las relativas a la corrupción y las relativas al narcotráfico, no las ha oído el Luis Arce, y bueno, pues ha sido frustrante para el MAS, para Evo Morales. Entonces, claro, tú le has rogado, es como una pareja, ¿no? Que le has rogado años a la pareja para que se entiendan, para que se lleven bien, por el bien del país, por el bien de todo, por el bien del proceso de cambio, pero las instrucciones de Luis han sido claras en muchos momentos. El primer año de celebración de la nacionalización, Luis Arce ha instruido a su equipo que no se mencione a Evo Morales, ha instruido a su equipo que no se mencione en los discursos a Evo Morales, ha tratado de invisibilizar a Evo Morales. Eso bueno, había un viceministro que ahora todavía sigue hablando, el señor Bobarín, que decía incendios contra Evo Morales, contra los exministros de Evo, y ninguna vez Luis Arce lo ha desmentido. En el gobierno de Evo, usted como periodista, Gonzalo, se debe acordar que cualquier viceministro decía una cosa y el presidente lo llamaba al orden, lo desmentía e incluso lo despedía. En este caso, Luis ha permitido que Bobarín, que otra autoridad de la Madre Tierra, una señora intercultural, digan incendios de Evo y de todo su equipo, y les hemos soportado con la boca callada todo esto. Aunque las bases nos decían, pero no aguanten, díganle, pues se le dice, pero no lo hace callar a Bobarín y sigue. Y según parece, Cuellar también era instrucción de David, de Evo, entonces, de David, mejor dicho, de David y de Luis. Entonces, como quien dice, en esta pareja se agotó la paciencia de intentar llevarse bien y de conducir de manera adecuada. Ahora bien, dicen que un líder tiene que sacrificar sus propias necesidades, su propio orgullo en función de un mejor porvenir por el futuro de su gente. Le pregunto, señora Teresa Morales, usted que es muy allegada a Evo Morales, ¿qué tan orgulloso es Evo Morales? Evo Morales es una persona muy digna, aprecia mucho su propia dignidad, como tendría y tiene que ser de una persona que viene del mundo indígena boliviano, ¿no? De tanta humillación de los indígenas que ha habido, que los indígenas son flojos, hediondos, que esto, que el otro. Él tiene esa dignidad de no aceptar malos tratos en el punto de vista de su condición de persona humana, ¿no? Pero en este momento, de inicio, le debo confesar, mire usted, tengo ganas de hablar de este tema. La primera reunión que tuvo Evo con los exministros, lo que dijo Evo, así nos dijo literal: yo sé que los ministros que ha puesto Luis eran unos 5 meses de gestión. Yo sé que los ministros que ha puesto a Luis no son los mejores, no son perfectos, incluso son malos en la gestión. Pero por favor, yo a ustedes no les voy a oír que quieren cambio de ministros. No les voy a oír eso. O sea, respaldó al gobierno. Exactamente. Nos dijo, no voy a tolerar. Yo sé que tiene errores, pero no me empiecen a hablar mal de los ministros. Es lo que hay. Y así hay que hacer un buen gobierno. Ustedes se bancan lo que hay y hagan diseños de proyectos para el discurso de enero, para el discurso, no me acuerdo qué era enero, creo, el discurso, hagan ideas, para mirar al futuro del país tienen que haber proyectos sociales. A mí nunca me han faltado 2 cosas, proyectos sociales y nacionalizaciones. Sugieran qué proyectos sociales pueden haber. Éramos como 15, 20 ministros, fue la primera foto de Evo con sus exministros en el Chapar.
De ese día yo recuerdo que él nos dijo, en primer lugar no voy a aceptar porque mire qué tal ministro, no está así. No, eso cortamos. No va, Luis, yo no le he dicho nada, le he dicho solo equilibrios y él tiene el derecho de poner y de probar. Ahora, de ellos no hablen nada. Así está el gobierno, les guste o no les guste, es lo que hay. Y con ese gobierno hay que hacer un buen gobierno, con esas autoridades. Así que pónganse a diseñar y nos mandó a diseñar propuestas en sentido de proyectos sociales, que se puede hacer en carreteras, que ideas, como un poco la agenda pendiente en cada uno de nuestros temas para ir sugiriendo, sobre todo para su discurso. Y también le ofreció, ¿no? Le ofreció Evo que si no era la idea de que nos contratara, pero que nos recibieran nuestros colegas en reunión para que les comentáramos lo que había pasado, qué cosas se podían hacer y qué errores se habían cometido. Pero Luis nunca aceptó. También como exministros, como él es también, Luis y David son exministros de Evo. Hemos estado con ellos gobernando 10, 12 años, por lo menos con los dos. Entonces, compañeros, queremos verlos, somos los compañeros de antes, más o menos, y en ese momento sí nos recibió 2 veces, Luis. Pero igual que con Evo, nosotros le hicimos muchas sugerencias, nos quejamos de que, por ejemplo, Bovarín nos vivía insultándonos y él no lo desmentía, y insultaba a Evo y no lo desmentía, y él lo que nos dijo es, aunque el presidente, igual por todo lado. El presidente, sin embargo, el presidente no desmintió, pero no desautorizó, dijo que estas declaraciones son personales, no corresponden a la línea del gobierno en relación al señor Bovarín, ¿no? Ayer, sí. O anteayer, perdón. Sí. Anteayer. Mire, Gonzalo, en qué situación estamos para que él, Luis Arce, desautorice a Bovarín. Imagínese, ahora se puede poner usted en lugar de una pareja, ¿no es cierto? Cuando ya está el divorcio oleado, sacramentado, ya dividido los bienes y todo, dice, perdóname. O sea, yo entiendo que usted piense y que mucha gente piense que hay que ser generosos y no hay que enojarse, porque en política lo importante no es tanto lo que uno hace o piensa, sino lo que el país necesita. Lo más grave de esto es que 2 cosas que no ha escuchado Luis es la penetración del narcotráfico en su Ministerio de Gobierno y de la corrupción en su Ministerio de Justicia, que es quien debería combatirla. Lo de ABC ha sido escandaloso, un papelón, un testigo protegido que se suicida después de haber inculpado la persecución del propio ministro, el ministro que anuncia que murió sin haberse sido avisado el país, una plata que aparece en la cocina de una casa en Chuquisaca que dicen que no es coima sino adelanto, cuando todo el mundo sabe que las empresas manejan plata bancarizada, nunca en efectivo. Yo he sido directora de la UIF y eso ya es un delito, manejar plata en efectivo. Que un señor que con factura trucha lleva unas platas del Banco Visa a una casa de Calacoto y después resulta que el ministro con toda tranquilidad nos anuncia que se cerró el caso porque se murió el testigo protegido. Es que ninguno de los casos tiene ni siquiera un parangón con la época de las dictaduras. Ni siquiera en las peores épocas de dictadura se hacían unos tremendos. Ahora, arrebatarle a la Asamblea la posibilidad de interpelar ministros. Están queriendo eliminar que se hagan elecciones judiciales. O sea, es realmente impresentable. O sea, más allá de que Evo pueda o no ser generoso, es que lo que están haciendo es se puede convertir en un narcoestado. ¿Cómo puede ser que Marcet se haya dado todas las vueltas que ha querido su familia y todos? Y este asunto, no creo que sea fácil, por supuesto, pero ya la media tonelada en España, que mintieron diciendo que no sabían cuando sabían, es decir, no puedo seguir, es muchísima la vergüenza que va pasando uno si es del MAS, ¿no es cierto? Y en la calle estás y la gente te dice esto y aquello. Entonces, es difícil, ¿no? Yo lo veo difícil. Evo, el Congreso va a decidir, no puedo adelantar lo que diga el Congreso. En el Congreso habrán posiciones más duras y más tibias, y algunos dirán dejemos la puerta abierta, pero yo lo veo muy difícil porque, como le digo, anteayer decide el señor decir que Bovarín no es su vocero.
Mientras tanto ha dejado que lo insulten, lo maltraten a Evo, no solo a Evo, sino a las políticas de Evo. Ha instruido que no se le mencione a Evo en la nacionalización. Inaugura obras que iniciadas por Evo, como el tren de Cochabamba, el tren urbano de Cochabamba, centro nuclear en el Alto, etcétera, tratando incluso de eliminar, romper las placas que decían Evo Morales, y por supuesto no lo menciona, ¿no? Cosa que nunca se ha visto en una revolución como estas. Ahora bien, pese a todo lo que usted está comentando, nos han salido unas encuestas en estas últimas horas de Friedrich Ebert Stiftung, que muestra, por ejemplo, la consulta que hace, dice, actores revelantes de la disputa interna del MAS. Y dice, en los últimos 2 meses, ¿quién considera usted que está logrando imponerse en la disputa interna del MAS y PCP? Y sale Luis Arce con un 41.2% y Evo Morales con un 25%. Se está imponiendo en este caso Luis Arce. Choquehuanca con 0.7%, Andrónico Rodríguez con 4.4%, No Sabe No Responde 19.1%, otros 9.6%. Pero en esta encuesta, que está tomando ventaja en este caso sería Luis Arce con un 41.28%. ¿Qué le dice este dato a usted, señora Teresa Morales? El dato como dato no me dice mucho si no vemos la ficha técnica, hay que ver dónde se han tomado las encuestas, etcétera. Si es solo urbana y solo en el eje central, todavía incluso así no creo que sea muy consistente. Yo siempre he respetado la estadística y las encuestas, soy una persona de la academia. Sin embargo, hay que ver la ficha y hay que ver, porque si bien es verdad, la ciencia es ciencia, también se puede manipular. No veo que ese sea un resultado consistente con la realidad, menos todavía en el último tiempo. También habría que ver cuándo se ha preguntado, ¿no? Porque ya en los últimos intentos de proscribir a Evo que se han hecho, mucha gente se ha indignado. Le debo decir que hay clase media que antes no era de Evo, que antes no era partidaria del MAS, que se está molestando e incomodando por esta deslealtad, ¿no? Hace poco tiempo un connotado señor que no es del MAS decía, yo no entiendo cómo pueden conciliar el sueño quienes han estado 14 años súper bien tratados, que han salido del anonimato gracias a Evo y que ahora lo están atacando con una hazaña espectacular. Y eso en la clase media, esa integridad personal de la lealtad, es una de las cosas que está molestando mucho a la clase media. Eso justamente quiero preguntar, señora Teresa Morales. ¿Evo Morales no le perdona la deslealtad a Luis Arce o qué es lo que no le está perdonando? La derechización y la permisividad con el narcotráfico y la corrupción. La derechización es algo que no se permite. Ha privatizado a Mayapampa y otra mina más, cuyo nombre me voy a acordar más un ratito. Hay una primera privatización, Álvaro, que desconoce la situación, Álvaro García dice, no se ha derechizado porque no ha privatizado nada y no ha quitado ningún bono. Sí, no, según él no ha privatizado, que lea lo que se ha hecho en Amayapampa y en otra mina más, que lea además y que vea además la política económica, en vez de bajar la tasa de interés los primeros meses, ha subido la tasa de interés su Banco Central y el ministro le ha mentido al país. Ha dicho todos los vecinos han subido sus tasas de interés y eso es un error, en Bolivia la hemos bajado. Falso, el ministro ha mentido, es una mentira. Entonces, le ha mentido al país, más bien los bancos han tenido más prudencia que el propio Banco Central y han sido más consistentes en lo que, como que si no han creído que este era el mismo gobierno y han dicho, no, algún error debe haber, mejor no subiremos tanto y no han subido tanto, hubiera sido peor la recesión. Las políticas del Banco Central, por un lado, han sido un poco equivocadas, han sido, digamos, de chambones, porque Luis ha sacado a los gerentes de 30, 40 años de antigüedad. Nosotros no habíamos cambiado el equipo de gerentes de área que son técnicos, porque son pues técnicos, están 20, 30, 40 años. Sacas a ellos y se cae todo, ¿no? Y claro, y sin embargo Luis, con una soberbia más grande que la nuestra, que ya era bastante difícil de digerir por el pueblo, había gente muy soberbia en nuestro gobierno. Es una autocrítica también, la que hace usted, es una autocrítica. Por supuesto, claro, hemos sido muy soberbios. Al interior del MAS siempre lo decíamos, Álvaro ha sido un hombre muy soberbio, muy agresivo con mucha gente que merecía un respeto elemental, importante. Todo el mundo merece pues un respeto por el esfuerzo. ¿Y qué papel juega García Linera en este momento? ¿Está con el gobierno? ¿Está con MAS? ¿Era Yunta? ¿Eran los dos toros del proceso de cambio que llevaba adelante?
¿Cuál es la percepción del entorno de Evo Morales en relación a García Linera? El entorno, el entorno seguimos siendo algunos que antes no estábamos tan cerca de él y ahora más, porque bueno, Álvaro hace muchísimo tiempo que no tiene relación cotidiana con Evo, le vamos a llamar así, cotidiana, ha ido distanciándose y ha empezado a hacer declaraciones públicas contrarias, criticando a Evo, etcétera, que en principio parecía saludable, a pesar de que no era prudente hacerlas por fuera, pero bueno, pero ahora ya ha tomado una posición hace unos 2 o 3 meses cuando ha dicho, bueno, los que están cerca de Evo, refiriendo seguramente a Carlos Romero, a mí, qué sé yo, dejen gobernar a Luis. Y que le preguntan sobre el ministro de gobierno y dice, hace bien su trabajo. Y luego ha ido cambiando, como van cambiando las fuerzas y se da cuenta de que el gobierno va perdiendo consistencia, va perdiendo fuerza, aunque la Fede Ever diga otra cosa, la verdad es que está deteriorada la imagen de Luis. ¿Tiene algún familiar García Linera en el gobierno? Sí, tiene a su esposa en Entel, ganando muy bien. El monto que debe ser muy alto, pero sí, tiene a su esposa y por supuesto tiene a sus ex colaboradores, todos los que estaban en la vicepresidencia, buena parte de ellos. Obviamente no sé si todos, pero todos han tenido y tienen cargos actualmente en el gobierno. Y en esa misma línea, señora Teresa Morales, usted que es muy allegada al expresidente, ¿qué dice Evo Morales sobre esta posición personal que tiene con García Linera? ¿Cómo se siente él en lo personal? Porque era la persona que se sentía que eran yuntas, ¿no? Como se dice. Exactamente. Mire, Evo se nota muy dolido, aunque no lo diga. Él no es expresivo, es una persona que ha tenido una vida muy dura y por tanto, como todo compañero hombre que ha tenido vida dura, no es de los que se ponen ni a llorar, sino le sacas lágrimas, sobre todo se conmueve cuando las compañeras y los compañeros le dicen cómo lo quieren y cómo lo necesitan, qué sé yo. Pero en el caso de las traiciones, él se calla, aprieta las mandíbulas. Se le nota en eso, yo le noto en eso, cuando aprieta las mandíbulas y los puños, y se calla y mira hacia abajo, es cuando le está doliendo. Y de Álvaro le duele. Le ha dolido la traición, porque él se siente traicionado, y le ha declarado que es un enemigo, ¿no? Álvaro ha pasado a ser un enemigo más, ha dicho Evo, y desde entonces creo que no ha vuelto a hablar con Álvaro, a no ser una o dos cosas que han sido necesarios por temas jurídicos, pero creo que no ha vuelto a hablar. Y por lo que sea, Álvaro ayer, por ejemplo, anteayer ha dicho que yo creo que Evo, porque sé que no habla con Evo ya se han distanciado, se ha sentido muy mal Evo, se ha sentido traicionado, y es a lo que la clase media se refiere cuando dicen, pucha, es increíble que lo que te han puesto donde te han puesto, te han honrado, te han puesto en los cargos que jamás hubieras soñado, y después vas y le das la puñalada. Esa clase media está indignada y hay mucha gente que no era vista que ahora va a estar con Evo solamente por indignarse ante la deslealtad. Ahora bien, si tiene todos esos elementos y el expresidente va denunciando que hay un ministro que está coludido con el narcotráfico, que está protegiendo al narcotráfico, que hay un sistema organizado para el narcotráfico, ¿por qué no hace la denuncia a la fiscalía? ¿Por qué la dice públicamente? Se ha hecho el caso en el que él tuvo prueba material. Debe ser hace más de 1 año y medio, recibió un audio en el que un general Velázquez daba una instrucción de abandonar un laboratorio de cocaína en Valle Sacta. Esa fue, digamos, su denuncia material, porque antes sí lo había hecho, con audios incluidos a Luis Arce. Le había dicho, mira, estos generales de la policía están metidos, hermano, me han mandado estas cosas, me han mandado esto, me han dicho esto los compañeros que son los soldados y me han contado, investiga, hermano, investiga. Arce tomaba nota y movía la cabeza y nunca supimos más. Pero ya caliente y además involucrado en el caso porque ya le hicieron llegar a él el audio. Imagínense si después se descubría el hecho y Evo quedaba como uno que sabía y se calló. Evo no podía callar cuando ya le llegó un audio. Entonces él dijo, aquí está, esto se inicia. Y usted sabe, Gonzalo, el caso se ha cerrado, no se ha convocado ni siquiera a este general. Este general sigue dando, exactamente, sigue en su cargo. No pasa nada, o sea, dijo, retírense de ese laboratorio en este instante. Eso dijo Velázquez o Velasco, creo.
y el señor sigue tal cual. Ese es un caso en el cual Evo siempre me dice, cada que hables, recordá que yo denuncié el narcotráfico y mira cómo ha pasado todo esto. No han citado audiencia, no han citado, realmente jueces y fiscales obran en función de lo que diga el ministro de Justicia. Evo Morales ha dicho en las últimas horas que hay especie de trampa, que hay una mujer de por medio que quieren hacerlo detener y llevarlo fuera del país, extraditarlo. ¿A qué mujer se refiere que hay una trampa al estilo de la derecha? ¿Qué es lo que nos está diciendo Morales? Mire, ayer o anteayer en una entrevista discutíamos con Hugo Moldis, que él decía, es surrealista. ¿Quién creen que lo va a querer matar? ¿O quién creen que lo va a querer detener? Etcétera. Y yo le decía, ¿en qué continente vives? Tú. Aquí al lado en Argentina casi le disparan a Cristina, pero de una manera totalmente impune. Estaba un revólver a pocos centímetros de su cabeza. Lula da Silva ha estado meses, o creo que más de un años preso por una acusación que ha sido un montaje que después se ha descubierto, y el que ahora está preso y perseguido es el juez Moro, que es el que lo ha enjuiciado. Entonces, no está lejos de pensar, y usted como boliviano, todos los bolivianos sabemos que cuando al imperio le incomoda una política, cuando sacas a sus empresas, cuando sacas a la DEA de Bolivia, el imperio, el imperialismo, la CIA, están pues incómodos y han matado a mucha gente. La CIA ha matado, hasta películas podemos ver cómo matan mandatarios, líderes, etcétera. Entonces, con la condición del discurso de Evo, de la nacionalización que les ha dolido mucho, todas las nacionalizaciones les han dolido mucho, y nos han servido como base material para una soberanía de Estado, y esa cantidad de decisiones progresistas, revolucionarias que ha empezado a tomar Evo desde el primer día de su gestión, desde el primer año de su gestión, saben que Evo va a continuar y profundizar el proceso de cambio y va a quitar privilegios ilegales. Entonces, no está nada raro por otro tema que le digo Gonzalo, y cerrar ese tema, es porque tenemos litio. Somos el primer yacimiento del mundo de litio. Entonces no necesitan ahí alguien que sea con su ínfula de soberanía y que les corte las uñas a las transnacionales, sean de China, sea de donde sea. Entonces el imperio tiene la manía de acabar con él política o jurídicamente, y si no, físicamente también lo tienen, siempre lo han hecho. Pero la mujer esa no aparece, que no se da cuenta, sé qué mujer es la que quiere ser parte de esa trampa o de esta estrategia de tenerlo. Mujeres y hombres, es decir, porque el expresidente habló de una mujer, no hay una mujer. Mire, siempre tiene amenazas, le pasan datos. Brevemente. Y esta última tendrá que ver con alguna mujer, no sé, ni tengo idea, pero siempre a través de alguien o de algo tienen amenazas, ¿no? Y seguramente esta última la ha comentado él. Ahora, a propósito, tengo muy poco tiempo, señora Morales, le pregunto. Usted decía que Evo Morales denunció, y evidentemente denunció este tema de una fábrica de unos audios telefónicos. Y no pasó nada, como usted dice. Le pregunto a usted, el ex senador Roger Pinto fue donde Evo Morales a entregarle documentación supuestamente de gente que estaba involucrada en narcotráfico. Y él dijo, no pasó nada, no me escucharon, no se hizo nada. ¿Qué pasó en ese caso? ¿Por qué no se procedió con la investigación? ¿O qué denunció en ese momento Roger Pinto? Bueno, la reputación de... primero yo no he conocido el tema porque no era mi campo, no era mi competencia, pero Roger Pinto estaba conocidísimo como un fiscal extorsionador, ¿no? Ha conseguido información, incluso sé que ha conseguido investigación financiera de la UIF, porque yo después dirigí la UIF y vi que le habían hecho llegar informes de la UIF a este fiscal. Pero pasa que cuando uno hace un buen informe de investigación financiera, como últimamente el caso Fácil, le llega al fiscal y el fiscal aprovecha este informe no para usarlo en la perspectiva de la investigación, sino para ir y chantajear a la gente. Entonces Roger Pinto dice haberle dicho estas cosas. Yo a Roger Pinto no le creo, porque sé que los informes de la UIF que recibió, cuando ya estuve yo en la UIF, vi que recibió muchísimos informes y se sabe que con esos informes en mano ha ido a extorsionar a la gente. O sea que yo de él no creo mucho, y del caso realmente no le puedo contestar porque yo no sé nada de ese tema. Yo era una ministra del área económica, ¿no? Muy bien, termino con esta pregunta muy brevecito. ¿Va a ser expulsado en este Congreso el presidente y vicepresidente del país, expulsado del movimiento al socialismo?
Han sugerido, hay decisiones, votos resolutivos de organizaciones de diferentes partes del país y diferentes sectores que van a llevar esa propuesta al Congreso, ¿no? Y como en todo Congreso habrá debate, se sopesarán las ventajas y desventajas, lo positivo y lo negativo. Lo que está claro es que ya el MAS no está en el gobierno, ahora verá el Congreso si los expulsa, si expulsa a Luis. Usted, en lo personal, ¿qué opina? ¿Qué posición adoptaría? Personalmente, yo creo que hay que marcar una seria diferencia y que expulsarlo sería lo más consistente desde el punto de vista de que ya el país se convenza de que no tenemos pisada en este gobierno, porque le debo decir, he hablado de narcotráfico, pero de corrupción es un horror. Yo personalmente he denunciado un hueco de 2.000 millones de dólares en las reservas. Y eso nos está causando la baja de riesgos de los bonos. Hoy día dijeron que los bonos han bajado porque Evo anunció su candidatura y yo he demostrado que es lo contrario, que porque se han quedado sin 2.000 millones de dólares en reservas y ahora el dólar que usted se compra, lo compra en 7.50 y eso es culpa de la corrupción de YPFB, el gerente de YPFB. Entonces yo en lo personal no conciliaría con Luis. Teresa, le pido que después del Congreso hagamos una evaluación. Gracias por su tiempo, es un gusto saludarla.